Vamos a revisar los evangelios para que cuando usted lea su Biblia, usted tenga un poquito más digamos, de luz acerca de lo que está leyendo. Y hoy vamos a comenzar con Mateo. Que el Señor me ayude, le pido que el Señor me ayude y me dé palabras para que esta mañana pueda yo llevarles a ustedes el alimento y que ustedes puedan ser bendecidos con esta palabra. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Los evangelios, queridos hermanos, son el fundamento de nuestra doctrina. Todo lo que escribieron los apóstoles se basan en las palabras de Jesús. Son 4. El número 4, en cierto sentido, significa fundamento firme. Si usted pone una base de dos apoyos, se va a tambalear. Si pone 3 apoyos, se va a cargar hacia un lado. Pero si usted pone 4 apoyos, va a ser un fundamento estable, firme. En el 4º día, Dios hizo el sol, que se puede decir es el fundamento para la vida. Y también es responsable de las 4 estaciones del año. Así de importantes son los 4 evangelios para la vida cristiana. ¿Sí? Los 4 evangelios tienen enfoques completamente diferentes. Cada uno escribe con un propósito, con un enfoque. Y eso lo vamos a revisar en estos domingos que siguen. Hoy vamos a hablar de Mateo. Mateo fue escrito por Leví, el publicano, antes de la caída de Jerusalén en el año 70. No sabemos la fecha exacta. Algunos dicen que Mateo fue el primer evangelio, otros dicen que no. Pero la verdad, hermanos, no importa. Lo que nos importa es de qué se trata y cuál es el propósito. Y hay varios propósitos en Mateo, pero el más importante es demostrar que Jesús es o era en aquel tiempo el Mesías. Pero también eliminar aquellas falsas expectativas que tenía la gente acerca del reino de los cielos. Ustedes saben que los judíos tenían una idea, ¿sí? ¿Cuántos saben eso? De lo que era el reino de los cielos. Ellos pensaban, Judas incluso se desilusiona cuando ve que Jesús ama a sus enemigos, ¿verdad? Porque el reino del Señor no era como ellos esperaban que fuera. Entonces Mateo vio la necesidad de escribir un relato verídico lleno de evidencias que demostraran que efectivamente Jesús era quien decía ser el Mesías prometido. Mateo escribe a los judíos, exclusivamente a los judíos, y para un judío el cumplimiento de la profecía era considerado la mayor prueba de una verdad. Por eso Mateo menciona al menos 65 profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesús. 65, son muchas. Y otro aspecto importante para estos judíos eran las genealogías, que para nosotros suenan aburridísimas, pero tienen un significado que esta mañana también vamos a revisar y vamos a encontrar tremendo para nosotros. Entonces, Mateo comienza su evangelio de la manera siguiente. Mateo 1:1 y dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué comienza Mateo de esta manera? Mire, para que un judío se convenza de que alguien
que se dice ser el Mesías, está en lo cierto, le hace 3 preguntas directas. En primer lugar, ¿eres judío? ¿Sí? La segunda, si eres judío, ¿de quién eres hijo? Y la tercera, ¿eres del linaje de David? Son 3 preguntas que Mateo contesta en su evangelio. Pero el tema central de Mateo, hermanos, es que Jesús es el Rey prometido y que viene a establecer el reino de los cielos. Estoy viendo todos aquí, los veo, por favor, cuídense de que no estén usando su celular porque les voy a llamar la atención. Estoy viendo atrás. Denle toda la atención a la palabra de Dios y al pastor, por favor, porque el pastor no se guarda nada. Entonces saben eso. Derecha la flecha y para qué andar por las ramas cuando el tronco es muy ancho, ¿eh? Bien, entonces, aparte que eso me perturba mucho, me molesta mucho, pero yo voy a agradecer que atiendan esta petición. Jesús venía a establecer el reino de los cielos, pero resulta que el reino de los cielos no era, como dije, como ellos esperaban. El apóstol Juan, en su evangelio, deja claro que el reino de Cristo no es de este mundo. ¿Sí? En el capítulo 18, versículo 36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pero Lucas nos dice que el reino de los cielos está entre nosotros. Lucas 17:21, porque el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, si su reino está entre nosotros, hermanos, ¿por qué existe el mal? ¿Quién me contesta? Si su reino está entre nosotros, ¿por qué todavía existe el mal? Exactamente, porque aunque el reino de los cielos, hermanos, ha venido a la tierra, es como el trigo en medio ¿de qué? De la cizaña, juntos hasta el fin de los días, cuando la cizaña será arrancada y echada en el fuego, pero el trigo dice que será guardado en su granero. ¿Cuántos quieren estar ahí? En el trigo. El mensaje del reino fue recibido por unos y fue rechazado por otros. Con los que lo aceptaron, Jesús edifica su iglesia como una expresión del reino de los cielos. Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca donde se estaba edificando la iglesia? No, la roca era la verdad que Pedro acababa de pronunciar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta verdad edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán ¿contra quién? Contra el hermano que está viviendo fuera de la iglesia, fuera del abrigo del Altísimo. No, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Mientras tú estés al amparo y la cobertura de la iglesia, tu iglesia, Dios establece, Jesús, la iglesia con un propósito, amado. No es solamente porque se le ocurrió. Hay un propósito y uno de los principales es tu protección, tu cobertura. El enemigo no puede hacerte nada mientras tú estés bajo la cobertura de tu congregación. ¿Cuántos dicen amén? La palabra eclesia significa
los llamados a salir. Jesús llama a los suyos. Mire, los saca ¿de dónde? ¿De dónde los saca? Del mundo. Y constituye una comunidad cristiana con características especiales. Hermanos amados, la iglesia no es un club, tampoco una sociedad. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. Todo lo que se hace en las iglesias es por orden del Rey y para honra y gloria de Él. Amén. Ayuda a los necesitados, compañerismo y adoración. Esta es la expresión del reino de Dios en la tierra. Oh, miren cuánto se aman. Se parecen a Cristo, el que predican. Y esa fue la razón de que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Porque se parecían a Cristo, porque expresaban las enseñanzas de Cristo. Y hablando de adoración, porque mencioné 3 cosas básicas que se deben hacer en la iglesia, que es ayuda a los necesitados, es compañerismo y es adoración. Y hablando de adoración, amados hermanos, me recuerda una vez, hace muchos años, yo leí un libro chiquito, por allá en los años 70, me impresionó. El libro se llama todavía, usted lo puede buscar, se llama El mártir de las catacumbas. Yo no sé cuántos de ustedes lo han leído. El mártir de las catacumbas. Resulta que la iglesia en Roma los primeros años era perseguida por los emperadores y se tuvieron que meter ellos abajo de la tierra a unos túneles que estaban ahí porque cuando construyeron Roma sacaban de ahí tierra caliza y quedaron esos túneles tremendos allá abajo y ahí se escondió la iglesia por muchos años. ¿Saben cómo lo descubrían? ¿Saben cómo sabían que eran cristianos? Cuando salían, miraban que estaban amarillos porque no les daba la luz del sol. Recuerdo la historia de un niño que tuvo que salir a traer comida, pero no regresó. Por su color los conocían que vivían ahí en las catacumbas y por lo tanto eran cristianos. Y ahí, amados hermanos, adoraban a Cristo. Dicen los historiadores que ahí se escuchaban las más hermosas alabanzas, los más hermosos cantos de adoración. No tenían instrumentos, ¿sí? No tenían lo que nosotros tenemos, pero tenían amor, fe y pureza. Las cosas han cambiado. Ahora tenemos templos, aire acondicionado y tenemos que ofrendar para las necesidades. Pero lo esencial, hermanos, no cambia. La esencia no cambia. Todo lo que se hace aquí es para el reino de Dios. Nosotros ofrendamos para Dios. Amén. Ahora tenemos una estructura y tenemos que organizarnos para hacer el trabajo, hermanos. Y hay servidores, hay líderes, pero no servimos solo para ayudar, sino que le estamos sirviendo ¿a quién? Le estamos sirviendo al Rey. Si cantamos, si ofrendamos, si servimos, hermanos, es para Él. ¿Y cuántos saben, amados hermanos, que el Rey merece lo mejor? Lo mejor era para los reyes. Jesús vino a establecer su iglesia. Y esta tiene 3 características principales. Ya las mencioné, lo repito: amor, fe y pureza.
1 Timoteo capítulo 4, verso 12. Cada uno de nosotros, queridos hermanos y personas que nos visitan, ¿sí? Debemos amar en lugar de pelear. ¿Sí? ¿Cuántos saben que eso es difícil aquí en Culiacán? Levante su mano. Y más cuando vas manejando. ¿Sí? ¿Cuántos saben eso? Pero si eres cristiano, debes de ser diferente. Amar en lugar de pelear. Dice la Biblia, no reprendas al necio, porque te va a morder la mano. No dice así, eso es una versión mía. Estaba una muchacha ahí estacionada en doble fila. Yo fui a las tortillas y ella estaba estacionada enfrente en la pura esquina, en mi carril. Yo me quedé parado y se puso nerviosa. Por fin se quiso mover tantito, pero no se quitó. Por fin pasó un carro así, salió un carro de la esquina. ¡Fum! Me acerqué y le dije, mira niña, le digo, si yo te hubiera rebasado, hubiera chocado con ese carro. Sí, tenía toda la razón. Y adivinen qué me dijo. No es lo que ustedes piensan, pero me dice, sí, ya sé, ya vi por el espejo. O sea, una tontera, hermanos. Nomás la dejé así, dije, tú puedes provocar un accidente. Ya me fui a comprar la tortilla, pero la gente no entiende, ¿sí? Si tú tratas de corregir a aquellos que en la forma en que manejan aquí en la ciudad, hermanos, no vas a lograr nada, porque si tú les pitas, ellos te van a pitar también, ¿sí? Tú le haces ta, ellos te van a decir ta, ¿sí? O si no, te van a responder, pero con una 45. No estamos en esa posición, ¿sí? ¿Cómo es la mejor manera de que nosotros podamos mostrar los rasgos del reino de Dios, los rasgos de un cristiano, hermanos? ¿Cómo? Con el ejemplo, ¿sí? Con el ejemplo. Amar en lugar de pelear. Creer en lugar de dudar. Y guardarnos en lugar de pecar. Esas son características de los habitantes del reino de los cielos. La iglesia es de origen celestial, hermanos. Celestial. No fue creada por ningún hombre aquí en la tierra. Fue instituida por Jesucristo. Y por lo tanto, en ella se vive según la ética, valores y principios del reino de los cielos. No se vive como en el mundo. Ay, es que ahí no te dejan hacer esto. Ay, es que ahí no puedes hacer esto otro. Ay, es que te tienen ahí reprimido. Ay, es que ahí les quiten el dinero. Ay, es que hay un montón de cosas que el mundo no entiende. Pero todo lo que se hace en la iglesia está, hermanos, conforme a las enseñanzas del reino de los cielos, lo que Jesucristo nuestro Señor vino a establecer. Él vino a formar una comunidad de cristianos, creyentes, y a ellos les dio instrucciones, mandamientos, principios, y sobre ellos caminamos, sobre ellos fundamos nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras vidas. Somos una comunidad sacada del mundo. Amén. Amén, amados. Entonces es importante que nos reseteemos, que nos quitemos el chip de que la iglesia es el templo donde vamos a escuchar una palabra y que Dios me ayude y me bendiga. No, amado, tenemos una identidad, somos parte de, conformamos una comunidad cristiana que tiene que reflejar los valores del reino de los cielos. Amén a eso. Y estos valores y principios no son los del mundo. San Agustín de Hipona, el gran teólogo, de los primeros, el primero gran teólogo de la iglesia, escribió lo siguiente. Dice, en el mundo solo existen dos clases de personas.
Dice, aquellos que viven según el hombre y aquellos que viven según Dios. A estas dos clases les llamamos las dos ciudades. Y luego dice, la ciudad celestial eclipsa a Roma, dice él, porque ahí en lugar de victoria está la verdad. Qué tremendo. Tal vez no seamos ganadores, ¿sí? Winners, ¿sí? Pero tenemos la verdad. Amén. Gloria a Dios. Tengo tanto que decir y tan poco tiempo. Pero ve uno tantas cosas en el mundo. Y ve uno a la gente, cómo vive en el mundo. Y vemos que para ellos el dinero y el placer y la fama, hermanos, se vuelven locos cuando llega uno y les ofrece un paquete millonario. Gritan, hagan de cuenta que, no sé, la gente piensa, no sé, que eso es la vida. ¿Sí? Los lujos, el comprar, el adquirir, el tener coches, el viajar, el tener todo. Hermanos, está bien si puedes hacerlo de vez en cuando, ¿verdad? Una salidita, lo que sea, tener suplidas tus necesidades, pero ya la gente cae en la avaricia. Y por la avaricia, dice la palabra de Dios, el dinero es la causa de todos los males, que algunos amándolo, dice, cayeron o fueron presos de muchos males. Entonces, tal vez, queridos hermanos, tal vez no tengamos, algunos de nosotros, lo que aquel, lo que el otro, pero lo que tenemos, amados hermanos, vale más que todo eso. Amén. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos amados, y esto es lo que debemos predicar. Y no solo con palabras, sino con el ejemplo. Tu familia debe ver que tú eres diferente, que tú piensas diferente. ¿Cómo va a cambiar tu familia? Cuando te vea a ti, cuando te escuche a ti, que ya no eres igual, que ya no piensas igual, que ahora tienes otros valores, ¿sí? Que ya no es el dinero por el dinero, hay otras cosas más importantes, ¿sí? Que te pueden dar la felicidad. El ejemplo. Esta es la función, amados, de cada uno de nosotros, que estamos en Cristo. Somos luz y sal. Luz para alumbrar el entendimiento y para guiar a la gente. Mira, no es por ahí, compa, ¿sí? No es por ahí, te va a llevar a la muerte, ¿sí? Ese camino, dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Vente para acá. Esta es la verdad, con mucho amor. Mira, la Biblia dice esto, ¿sí? Y sal, la sal es la que preserva para que no se pudra la carne, no se eche a perder aquello. Tu conducta, tu manera de ser, donde quiera que estés, tú haces la diferencia. Amén. Si fallamos, amados hermanos, es como si la sal perdiera su sabor y la lámpara se apagara. No cumple la función, no sirve más para nada. Qué feo cuando una iglesia no cumple su función, ¿no lo creen? Qué triste, teniendo un tesoro, no lo compartimos. Teniendo una lámpara que echa más de 100 watts, la tenemos escondida. No, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. No escondas la luz. Bien, Mateo comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo demuestra que Jesús es hijo de David y también hijo de Abraham. Dice, hizo pacto con David, si yo levantaré después de ti a uno de tu linaje,
Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre su trono de su reino. Y con Abraham le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria sea su nombre. Cristo era hijo de David, hijo de Abraham, pero también era hijo de Dios. 2 veces testificado desde el cielo por la misma voz del Padre. La primera vez cuando fue bautizado. Dice, cuando subió del agua, hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La segunda, en aquel monte de la transfiguración, cuando delante de Jacobo, Pedro y Juan se transfiguró. Dice, mientras él aún hablaba, una luz lo cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Hermanos amados, en Mateo la deidad de Jesucristo se revela desde el primer capítulo en el versículo 23 cuando dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así como el tabernáculo del desierto estaba en medio del pueblo de Israel, ahora Cristo está en medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él habita en medio de su pueblo, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso cuando cantamos aquí no cantamos para rellenar, no cantamos para que los que lleguen tarde lleguen, no, cantamos para adorar su nombre, para alabarle. Por eso debemos hacerlo bien, por eso debemos tener conciencia de lo que es la iglesia, venir a la casa de Dios, venir a adorar. Amén, amados. Gloria sea el nombre del Señor. Pero también nuestro Salvador era hombre. Tenía que ser así. El Mesías tenía que morir. Esta era una de las cosas que a los judíos ¿cómo se dice? No que los molestara, sino que les chocaba. ¿Cómo es posible? El Mesías no debe morir. El Mesías debe venir a reinar y a triunfar sobre los enemigos. Ellos ignoraban que el Mesías traía una función redentora. El Mesías debía ser hijo de Dios, pero también tenía que ser un hombre que fuera a la muerte. Dice los hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, dice, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús conoce todo de ti. Él sufrió, Él lloró, Él te tuvo miedo. Él sufrió los golpes, sufrió la muerte, amado. Él era Dios, pero era hombre también. Cuando dice sin pecado, se refiere no solamente a su conducta intachable, sino a su propia naturaleza. Jesús no trajo los genes de José. Jesús no fue engendrado por José. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, que Jesús no trae el pecado original. Ese pecado con el que todos nacemos. A un niño nadie le enseña a ser egoísta. Desde que tiene 1 año de edad ya te dice, no, esto es mío. El egoísmo está en él. El pecado está en nosotros. En él no estaba la maldad intrínseca del hombre. Jesús, amados, era el Cordero perfecto. Y tendría que morir. Tenía que ser así, porque el Cordero del sacrificio era un Cordero sin mancha, que no se quebraban sus huesos. Por eso cuando aquel centurión quiso quebrarle las rodillas al Señor con aquel mazo terrible, dice la palabra de Dios que cuando llegó el Señor ya había muerto. Para que se cumpliese la escritura que dice, no será roto ningún hueso de él. Perfecto, que tendría que morir por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Amados, Jesús era totalmente hombre,
y totalmente Dios. Como hombre, dormía mientras los discípulos batallaban aquella noche con las olas. Dice que el Señor dormía en un cabezal. Como Dios, reprendió al viento y calmó la mar. ¿Quién es este? Dice Lucas, que aún los vientos y la mar le obedecen. Pero lo más glorioso de todo, hermanos, a mí se me hace que fue la transfiguración. Delante de sus ojos, sus vestidos se volvieron blancos, dice, como la nieve, y su rostro resplandeciente como el sol. Dice Juan, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Gloria como la del Hijo de Dios. Aquel verbo, Juan que escribe a los griegos, usa la palabra logos. Aquel logos se hizo carne y vimos su gloria. Mateo 1:1, libro de las genealogías, libro de la genealogía de Jesucristo. El nombre Jesucristo significa Jesús el Mesías. Así que cada vez que ustedes, hermanos, vean en la Biblia la palabra Jesucristo, está leyendo Jesús el Mesías. Con el puro nombre. Mateo estaba declarando quién era Jesús. El nombre de Jesús representa su humanidad, significa Jehová salva, y el sobrenombre Cristo representa su divinidad, hombre Dios. Ahora, finalmente, ¿por qué las genealogías? Ya dijimos que eran muy importantes para los judíos, pero ¿qué nos dicen a nosotros? Amados hermanos, las genealogías nos dicen que hay dos linajes. Dos linajes. El linaje bendito de Abel y el linaje maldito de Caín. Una de las razones por las cuales suceden desgracias en el mundo pueden ser varias. Yo encuentro una muy, lo voy a decir, hoy se cumplen 50 años de la tragedia de los Andes. ¿Saben ustedes por qué se cayó ese avión? Fue una desgracia. ¿Cuántos saben de los supervivientes de los Andes? ¿Alguien se acuerda? Sí. Comieron carne humana y de 40 se salvaron 16, todavía viven, más o menos tienen mi edad. Eran muchachos de 20 años. Se han hecho muchas películas y ahorita está una película en Netflix, usted la puede ver, por cierto, se llama La Sociedad de la Nieve. Muy buena película. Pero ¿sabe por qué sucedió? Cuando están entrevistando a los papás, sale la pregunta, ¿y por qué? Porque eran muy católicos, muy creyentes. Y sale la pregunta a las mamás y a las abuelas, oiga, ¿pero por qué Dios permitió eso? Y dice la abuela, pues no sé, esa es la gran... La gente cree que todo lo que sucede es culpa de Dios. Es culpa de dos cosas. Es culpa de un mundo caído que está bajo maldición y es culpa del descuido y la negligencia humana. Las decisiones que tomamos nos llevan, hermanos amados, a esas situaciones. ¿Saben por qué se cayó ese avión? Ese avión se cayó porque no debía haber volado ese día. De hecho, salieron de ahí de Paraguay y aterrizaron en Mendoza por la experiencia. El piloto tenía más de miles de horas. No sé cómo se llama eso, el señor Fernando. Tenía un montón de horas. Era un experto en los Andes. Había volado 29 veces sobre los Andes. Y se paró en Mendoza porque había tormenta. Pero al siguiente día lo presionaron para que volara. No fue culpa de Dios. Le preguntan a un aviador, ¿cuál fue la razón? Dice, fue la
el error más tonto que se pudo haber cometido. Pero el hecho es, amados hermanos, que toda la humanidad, sí, estamos propensos a un montón de maldiciones, a un montón de situaciones. ¿Cuántos se acuerdan ahora recientemente, el accidente del carro de ladrillos? Sí, el carro de ladrillero que estaba parado aquí en Culiacán, fue muy famoso en toda la nación. Y dos amigos estaban abajo del carro, parados en el camellón. Estaba el carro aquí, el camellón aquí, un árbol, estaban parados abajo del árbol platicando. Llega no sé cómo llamarles a esas personas, porque esas personas no son personas. Yo creo que, con respeto a los animales, son animales. Iba como a 200 kilómetros por hora y por no chocar con el carro ladrillero, hizo esto y se llevó a los dos que estaban ahí parados, los despedazó. Uno quedó completamente irreconocible, el otro no sé si está vivo todavía, ¿sí? Y el árbol quedó, o sea, esa persona que estaba ahí parada ni la debía ni la temía. Porque estamos a veces en situaciones donde estamos en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Y usted dice, ¿por qué? O sea, algunas cosas son culpa de nosotros porque no revisamos la llanta, porque andamos demasiado recio, porque no tenemos cuidado, porque ya estamos, etcétera, etcétera. Otras, como esta, ¿sí? Que no le encuentro otra explicación. Estamos, hermanos, bajo una descendencia de miles de años llena de maldiciones por el pecado del hombre, la desobediencia a los mandamientos de Dios, y la gente no cree, la gente no se humilla, la gente vive en un mundo ignorando que hay un Dios poderoso que nos va a llamar a cuentas. Ellos creen que lo que pasa en Hamas, en Israel, ay, pobrecita la gente que sufre, pero no sabe por qué sufre. Amados, Dios juzgará este mundo, ¿sí? Dios, quieran o no quieran, crean o no crean, todos seremos juzgados bajo la ley de Dios. Todos. Amén. Pero aquí hay una cosa muy bonita y muy importante y muy interesante que quiero terminar con eso. La genealogía bendita de Adán, ¿sí? Adivinen dónde termina. La genealogía de Caín, por allá se pierde, por allá con Lamec, aquel polígamo, ¿sí? Que decía, si Caín fue muerto, Lamec será juzgado, un hombre fanfarrón y un linaje de gente pecadora, gente que... Pero había un linaje bendito, Noé, Matusalén, ¿sí? Sem, y ese linaje termina en Jesucristo. Jesús, la genealogía precisamente es para mostrarle a los judíos que Jesús de Nazaret descendía de Abraham, ¿sí? Y finalmente desde Adán. Lucas se va hasta Adán. Mateo llega hasta Abraham, porque a los judíos les interesaba Abraham, porque Abraham es el origen de los judíos. Pero Lucas se va hasta Adán. Y mire, con Cristo termina la línea bendita de Abel, porque dice Isaías 53:8, y su generación, ¿quién la contará? Jesús no tuvo descendencia, Jesús no se casó, pero enseguida en el versículo 10 dice, el mismo capítulo de Isaías, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje. Alguien diga gloria a Dios. ¿Quién es ese linaje? Nosotros somos ese linaje. Somos la descendencia de Cristo. Por eso a Cristo se le llama el segundo Adán, porque en él comienza un nuevo linaje, el linaje celestial. Por eso los que se casan deben tener cuidado de casarse con gente de su mismo linaje, del linaje bendito de Cristo. En Cristo, amados, los que pertenecíamos al linaje maldito de Caín,
hemos sido redimidos, rescatados y renacidos de simiente santa, de simiente celestial. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. En Jesús se bendicen todas las familias de la tierra. Gloria a su nombre. La genealogía de Lucas llega hasta Adán, como decía. Y dice, resumiendo, dice: Jesús, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amados, en Cristo, todos nosotros también somos hijos de Dios. Y parte del linaje real. Por eso dice allá en Apocalipsis 5:10 que seremos reyes y sacerdotes. Alguien diga gloria a Dios. Y reinaremos, dice, sobre la tierra. Reyes para gobernar, sacerdotes para adorar. ¿Por qué no se pone de pie y adoramos al Señor en esta mañana? Dios les bendiga a los que están mirando.